El cuerpo de Sebastián Montenegro yacía inmóvil sobre el mármol frío del salón principal. El silencio era tan denso que parecía aplastar el aire. Los invitados, vestidos con trajes elegantes, tardaron varios segundos en reaccionar. Algunos pensaron que se trataba de una broma, otros, de un simple mareo provocado por el estrés de la boda. Pero Valeria Ríos, su prometida, no gritó. No corrió hacia él. No pidió ayuda. Se quedó quieta, con la copa de champaña temblando levemente entre sus dedos, observando el cuerpo del hombre que, en menos de una semana, se convertiría en su esposo. Desde el fondo de la casa, Lucía Hernández, la empleada doméstica, fue la única que reaccionó de inmediato. Dejó caer el trapo que llevaba en las manos y corrió hacia Sebastián con el corazón desbocado. Se arrodilló junto a él, tocó su cuello, su frente, y palideció. «No está respirando bien», susurró, con una angustia que nadie más mostró. En ese instante, Lucía levantó la mirada y se encontró con los ojos de Valeria. Una mirada fría. Calculadora. Demasiado tranquila para alguien que acababa de presenciar el colapso de su futuro esposo millonario. Lo que nadie sabía, ni los invitados, ni los socios, ni siquiera Valeria, era que aquel desmayo no era un accidente. Sebastián había planeado todo. Quería ver quién estaría a su lado cuando creyera haberlo perdido todo. Pero lo que no había previsto era que Lucía guardaba un secreto. Una verdad enterrada hacía más de 20 años. Una verdad capaz de destruir esa boda, esa fortuna, y el apellido Montenegro para siempre. Y cuando esa verdad saliera a la luz, nada volvería a ser igual. La mansión Montenegro se alzaba imponente en una de las zonas más exclusivas de Querétaro, rodeada de jardines perfectamente cuidados, setos recortados con precisión milimétrica y fuentes de piedra que murmuraban agua cristalina como si intentaran ocultar secretos antiguos. Aquella noche, la casa brillaba como nunca. Arañas de cristal iluminaban cada rincón del salón principal, reflejándose en los pisos de mármol pulido. La música suave flotaba en el ambiente, cuidadosamente seleccionada para transmitir elegancia y poder. Nada allí era casual. Ni siquiera los invitados. Cada persona presente había sido elegida con meticulosa precisión. Empresarios influyentes, políticos de alto rango, socios estratégicos y figuras respetadas de la alta sociedad. Todos habían acudido para celebrar el compromiso del hombre más poderoso de la región, o al menos para dejarse ver cerca de su fortuna. Sebastián Montenegro, de 42 años, observaba la escena desde el centro del salón con una sonrisa ensayada, de esas que se aprenden con los años cuando el éxito obliga a aparentar seguridad incluso cuando el alma duda. Alto, impecablemente vestido con un traje a medida, el cabello perfectamente peinado y la mirada firme, proyectaba la imagen de un hombre que siempre tenía el control. Nadie, absolutamente nadie, habría imaginado el torbellino de pensamientos que le atravesaba la mente en ese preciso instante. Mientras escuchaba risas, brindis y elogios disfrazados de cortesía, Sebastián se preguntaba cuántas de esas personas estarían allí si su apellido no significara poder. Cuántos lo admiraban realmente, y cuántos simplemente esperaban obtener algo a cambio. A su lado estaba Valeria Ríos, su prometida. Joven, hermosa, elegante hasta en la forma de sostener la copa. Su vestido resaltaba cada movimiento con una perfección casi estudiada. Era, a los ojos de todos, la mujer ideal para acompañar a un hombre como Sebastián. Refinada, ambiciosa, impecable. La mujer perfecta, al menos en apariencia. Sebastián levantó su copa para brindar. El murmullo del salón se fue apagando poco a poco hasta convertirse en un silencio expectante. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos esta noche tan especial, dijo con voz firme, entrenada para no temblar. Valeria y yo estamos a punto de comenzar una nueva etapa. Hizo una pausa calculada. Sus ojos recorrieron lentamente el salón. Vio sonrisas complacientes, miradas interesadas, gestos de aprobación. Socios que lo admiraban por su dinero. Políticos que lo respetaban por su influencia. Amigos que disfrutaban de su generosidad. Gente que lo celebraba por su poder, pero una pregunta le atravesó el pecho como un cuchillo silencioso. ¿Quién estaría a su lado si todo eso desapareciera? De pronto, llevó una mano al pecho. El gesto fue casi imperceptible al inicio, pero suficiente para que Valeria lo notara. «Sebastián», murmuró ella, sin moverse de su lugar. «¿Estás bien?» Él intentó responder, pero las palabras no salieron. Dio un paso atrás. Luego otro. Su respiración se volvió irregular, entrecortada. El aire parecía faltarle.
La copa resbaló de sus dedos y cayó al suelo, haciéndose añicos con un estruendo que rompió la armonía del salón. Y entonces, cayó. El cuerpo de Sebastián golpeó el mármol con un sonido seco, brutal, que resonó en toda la sala como una advertencia. Por un segundo eterno, nadie se movió. Luego, el caos. Algunos invitados gritaron. Otros se acercaron con curiosidad disfrazada de preocupación. Varios retrocedieron, incómodos, temerosos de verse involucrados en algo que no sabían manejar. Nadie sabía exactamente qué hacer. Valeria dio un paso adelante, y se detuvo. «Llamen a un médico», ordenó con voz controlada. Alguien debería llamar a una ambulancia. Sus palabras fueron correctas. Su tono, impecable. Pero su cuerpo permaneció rígido. No se arrodilló. No lo tocó. No lloró. Su mirada se mantenía fija, distante, como si observara una escena ajena. Desde la cocina, Lucía Hernández escuchó el estruendo. El sonido atravesó su pecho como un golpe directo al corazón. Conocía ese ruido. Lo había escuchado antes en su vida, en momentos que jamás había logrado olvidar. Sin pensarlo, dejó caer el trapo que tenía en las manos y corrió hacia el salón, ignorando por completo que no debía mezclarse con los invitados. Cuando lo vio en el suelo, su mundo se detuvo. «Don Sebastián», exclamó con la voz quebrada, arrodillándose a su lado. «Respire, por favor». Colocó su oído sobre su pecho, temblando. El latido era débil, irregular, pero estaba ahí. Un suspiro de alivio cruzó su rostro, aunque la angustia no desapareció. Lucía levantó la vista y miró directamente a Valeria. «Él necesita ayuda ahora», dijo con una firmeza que sorprendió a todos. «No dentro de 5 minutos». Valeria sostuvo su mirada. No parpadeó. No respondió. Fue un segundo eterno, cargado de tensión, donde dos mundos completamente distintos chocaron sin decir una sola palabra. Y en ese cruce silencioso de miradas, Lucía supo algo. Algo oscuro. Algo que llevaba años temiendo. Algo que confirmaba todas sus sospechas. Mientras tanto, bajo sus párpados cerrados, Sebastián Montenegro observaba. Escuchaba. Y comenzaba a descubrir una verdad que jamás imaginó, una verdad que estaba a punto de cambiarlo todo. ¿Te está gustando esta historia hasta ahora? ¿Qué te impactó más de este capítulo, la frialdad de Valeria o la reacción desesperada de Lucía? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. El sonido lejano de la ambulancia cortó el aire de la noche como una sirena de advertencia. Las luces rojas y azules se reflejaban en las paredes de la mansión Montenegro, tiñendo de sombras inquietantes los rostros de los invitados que aún permanecían allí, paralizados entre la curiosidad y el miedo. Sebastián Montenegro seguía tendido en el suelo, inmóvil, mientras dos paramédicos se abrían paso entre la multitud. Lucía no se había separado de él ni un segundo. Aún estaba arrodillada, sosteniéndole la mano con fuerza, como si su contacto fuera lo único que lo mantenía anclado a este mundo. «Por favor, háganse a un lado», ordenó uno de los paramédicos. Lucía obedeció, pero no se levantó del todo. Se quedó cerca, observando cada movimiento con los ojos llenos de angustia. Valeria, en cambio, dio varios pasos atrás. Se acomodó el vestido, respiró hondo y adoptó una expresión de preocupación medida, casi ensayada. Algunos invitados comenzaron a murmurar, otros sacaron discretamente sus teléfonos para enviar mensajes o hacer llamadas urgentes. La noticia del desmayo del poderoso Sebastián Montenegro ya estaba viajando más rápido que la ambulancia. «Tiene pulso», informó uno de los paramédicos. «Débil, pero estable». Lucía cerró los ojos por un segundo, como si una oración silenciosa se escapara de sus labios. «Vamos a trasladarlo al hospital», añadió el otro. «Necesitamos espacio». Sebastián fue colocado en la camilla. Su cuerpo parecía pesado, inerte. Cuando lo levantaron, su mano se deslizó lentamente hasta soltarse de la de Lucía. Ella sintió un vacío inmediato, un frío que le recorrió el pecho. «Yo voy con él», dijo de pronto Valeria, avanzando un paso. Lucía la miró. No dijo nada, pero sus ojos hablaban por ella. Había algo en la voz de Valeria que no coincidía con sus palabras. Algo forzado. Algo que no encajaba. «Solo un familiar directo puede acompañarlo», respondió el paramédico. «Soy su prometida», aclaró Valeria con rapidez. «En una semana nos casamos». El paramédico asintió. «Entonces venga». Valeria subió a la ambulancia sin mirar atrás. La puerta se cerró de golpe,
dejando a Lucía de pie, sola, con el eco de la sirena alejándose en la distancia. El salón quedó en silencio. Uno a uno, los invitados comenzaron a retirarse. Algunos murmuraban palabras de cortesía, otros evitaban cruzar miradas. En menos de 15 minutos, la mansión volvió a quedar casi vacía, como si la fiesta nunca hubiera existido. Lucía permanecía allí, inmóvil. Lucía, la llamó una voz grave. Era don Ernesto, el mayordomo de la casa, un hombre mayor que llevaba más de 30 años trabajando para la familia Montenegro. Ve a descansar, le dijo. Esto ya no es asunto tuyo. Lucía apretó los labios. Con todo respeto, don Ernesto, si es asunto mío. El hombre la observó con detenimiento. Había visto esa mirada antes. Una mezcla peligrosa de miedo y determinación. Ten cuidado, le advirtió. Hay cosas en esta casa que es mejor no remover. Lucía no respondió. Caminó lentamente hacia la salida, pero no se fue a su cuarto. Se dirigió al pequeño patio trasero, donde el aire era más fresco y el silencio más honesto. Allí, apoyó la espalda contra la pared y dejó que las lágrimas finalmente cayeran. No lloraba solo por Sebastián. Lloraba por lo que estaba a punto de salir a la luz. Horas después, en una habitación privada del hospital más exclusivo de Querétaro, Sebastián Montenegro abrió los ojos. La luz blanca del techo lo obligó a parpadear varias veces. Un pitido constante marcaba el ritmo de su corazón. Intentó moverse, pero un leve mareo lo obligó a quedarse quieto. Sebastián, susurró una voz conocida. Valeria estaba sentada a su lado, impecable a pesar de la hora. Su cabello seguía perfecto, su maquillaje intacto. Solo sus ojos mostraban una preocupación calculada. ¿Qué pasó?, preguntó él con voz ronca. Te desmayaste, respondió ella. Nos asustaste a todos. Sebastián la observó en silencio. Cada gesto, cada parpadeo, cada pausa entre palabra y palabra. ¿A todos?, repitió. Valeria dudó apenas un segundo. Sí, a todos. Sebastián cerró los ojos por un momento. Recordó. El golpe. El suelo. Las voces. Y, sobre todo, recordó algo más. Una mano cálida sosteniendo la suya. ¿Dónde está Lucía?, preguntó de pronto. Valeria frunció ligeramente el ceño. ¿La empleada? No lo sé. Seguramente en la casa. Sebastián volvió a mirarla. Esta vez, con más atención. Ella fue la primera en ayudarme. Claro, respondió Valeria con un gesto incómodo. Es su trabajo. Sebastián no dijo nada, pero algo dentro de él comenzó a moverse. Una duda. Una grieta. En ese instante, el médico entró a la habitación. Señor Montenegro, fue un episodio provocado por estrés, explicó. Nada grave, pero debe descansar. Evitar sobresaltos. Sebastián asintió. ¿Puedo volver a casa? Mañana. Esta noche debe quedarse en observación. Cuando el médico salió, Valeria se levantó. Voy a casa a cambiarme y a descansar un poco, dijo. Ha sido una noche larga. Sebastián la miró fijamente. ¿No te quedas? Valeria sonrió. Claro que sí, pero necesito estar bien. Por ti. Lo besó en la frente y salió. Sebastián se quedó solo. Y entonces, dejó de fingir. Sus ojos se abrieron por completo. Su respiración se volvió firme. Miró el monitor, el suero, la habitación silenciosa. Todo había salido según lo planeado. El desmayo había sido una prueba. Pero los resultados no eran los que esperaba. Cerró los ojos y volvió a ver el rostro de Lucía, su desesperación genuina, su voz firme enfrentando a Valeria sin miedo alguno. Ella sabe algo, murmuró para sí. Algo que Valeria no quería que él supiera. De regreso en la mansión, Lucía no podía dormir. Se sentó en su cama, sosteniendo una vieja fotografía entre las manos. Estaba desgastada, doblada en las esquinas. En la imagen aparecía una mujer joven, con un bebé en brazos, frente a una casa humilde. Detrás, apenas visible, se distinguía un automóvil negro, el mismo tipo de automóvil que había visto tantas veces entrar y salir de la mansión Montenegro. Ya no puedo seguir callando, susurró. Sabía que el desmayo no había sido casual. Y sabía algo aún más peligroso. Sebastián Montenegro no era solo su patrón. Era parte de su pasado. Y muy pronto, tendría que enfrentar la verdad. ¿Te está gustando esta historia hasta ahora? ¿Qué te generó más intriga en este capítulo? ¿La actitud de Valeria en el hospital o el secreto que guarda Lucía? Si esta historia te está emocionando, deja tu like,
Suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. El amanecer llegó a Querétaro con un cielo gris, pesado, como si la ciudad misma presintiera que algo estaba a punto de romperse. La mansión Montenegro despertó lentamente, envuelta en un silencio incómodo, distinto al de otros días. No había música suave ni el murmullo habitual del personal preparando el desayuno. Todo parecía suspendido en una espera tensa. Lucía Hernández no había dormido. Sentada al borde de su cama, con la espalda encorvada y los ojos enrojecidos, sostenía entre sus manos la fotografía que había sacado la noche anterior. La observaba una y otra vez, como si al hacerlo pudiera reunir el valor que le faltaba. En la imagen, su madre sonreía con una mezcla de cansancio y ternura, sosteniendo a un bebé envuelto en una manta azul. Detrás, casi escondido, aquel automóvil negro. Lucía cerró los ojos. Habían pasado más de 20 años desde entonces. 20 años de silencio. De miedo. De preguntas sin respuesta. Y ahora, Sebastián Montenegro estaba nuevamente al borde de algo que podía destruirlos a ambos. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. Lucía, dijo la voz grave de don Ernesto. El señor Sebastián regresa esta mañana. El corazón le dio un vuelco. ¿Está bien? Preguntó ella, levantándose de inmediato. Eso dicen los médicos. Pero no será el mismo después de lo de anoche. Lucía asintió en silencio. Don Ernesto la observó con atención, como si quisiera decir algo más, pero finalmente se dio la vuelta y se marchó. Lucía respiró hondo. El momento se acercaba. Sebastián Montenegro regresó a la mansión poco antes del mediodía. El auto negro cruzó lentamente el portón principal, y varios empleados se alinearon de forma casi automática, como siempre. Era una escena habitual, y, sin embargo, nada era igual. Sebastián bajó del vehículo con paso firme, aunque su rostro mostraba un cansancio distinto. No era físico. Era una fatiga que venía de dentro. Sus ojos recorrían la casa como si la viera por primera vez, como si cada rincón ocultara una respuesta que aún no se atrevía a formular. Valeria descendió detrás de él, elegante, impecable, hablando por teléfono con voz baja y controlada. Al colgar, se acercó y tomó su brazo. «Deberías descansar», le dijo. El médico fue claro. Sebastián retiró suavemente su brazo. «Después», respondió. «Primero quiero hablar con el personal». Valeria se quedó quieta. «¿Para qué?» «Porque anoche ocurrieron cosas que necesito aclarar». Valeria sostuvo su mirada durante un segundo. Sonrió. «Como quieras». Pero algo en sus ojos se endureció. En el salón principal, Sebastián pidió que todos se reunieran. Cocineras, jardineros, personal de limpieza. Todos esperaban en silencio, con nerviosismo. Lucía estaba al fondo. Sebastián habló con voz firme. «Quiero agradecerles por su reacción de anoche. No fue fácil para nadie». Sus ojos se desplazaron lentamente, hasta detenerse en Lucía. «Especialmente para ti». Lucía sintió que el aire le faltaba. «Gracias, señor», respondió con respeto. Sebastián dio un paso adelante. «Lucía, ¿podrías acompañarme un momento?» El salón quedó en silencio absoluto. Valeria frunció el ceño. «Sebastián, quizá no sea el mejor momento». «Es ahora o nunca», cortó él. Lucía caminó hacia él con pasos inseguros. Lo siguió hasta el despacho, una habitación amplia, con estanterías de madera oscura y una gran ventana que daba al jardín. Cuando la puerta se cerró, el mundo exterior desapareció. «Siéntate», le dijo Sebastián. Lucía obedeció, con las manos entrelazadas sobre el regazo. «Anoche», comenzó él, «cuando todos dudaban, tú actuaste. No dudaste. No pensaste en tu lugar, ni en tu trabajo. Pensaste en mí». Lucía bajó la mirada. «Hice lo que cualquiera haría». Sebastián negó con la cabeza. «No. No cualquiera». Se hizo un silencio pesado. «Lucía», continuó. «¿Desde cuándo trabajas aquí?» «Desde hace 10 años». «¿Y antes?» Ella dudó. «Antes, mi madre trabajó aquí». Sebastián se tensó apenas. «¿Cómo se llamaba?» Lucía cerró los ojos. «María Hernández». El nombre cayó en la habitación como un golpe invisible. Sebastián se quedó inmóvil. «María», repitió en voz baja. Un recuerdo se agitó en su mente. Una mujer joven. Humilde. Una mirada llena de miedo y de súplica. «¿Por qué me miraste así anoche?», preguntó él de pronto. «Como si supieras algo que nadie más sabía». Lucía levantó la cabeza. Sus ojos brillaban.
Porque lo sé. Sebastián sintió un nudo en el estómago. ¿Qué sabes? Lucía respiró hondo. Que ese desmayo no fue real. El silencio se volvió absoluto. Sebastián no respondió de inmediato. Luego, sonrió levemente. Entonces no estaba equivocado. Lucía lo miró, sorprendida. ¿Usted, lo fingió? Fue una prueba, admitió. Necesitaba saber quién estaría a mi lado cuando pensaran que todo había terminado. Lucía apretó los labios. Y lo descubrió. Sí. Su mirada se endureció. Pero tú, tuviste algo más. Lucía se levantó lentamente. Señor Sebastián, hay verdades que duermen durante años. Pero cuando despiertan, ya no se pueden volver a callar. Sebastián se puso de pie también. Entonces dímela. Lucía sacó la fotografía de su bolsillo y la colocó sobre el escritorio. Sebastián la tomó con manos temblorosas. ¿Quién es ese bebé?, preguntó. Lucía lo miró a los ojos. Soy yo. Sebastián sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Y el hombre que aparece reflejado en el auto, continuó ella. Era usted. El despacho pareció encogerse. Eso es imposible, murmuró él. Yo no. Mi madre quedó embarazada después de trabajar aquí, dijo Lucía, con la voz quebrada. Fue despedida. Amenazada. Obligada a irse. Sebastián retrocedió un paso. Valeria, susurró él. Ella no estaba en mi vida entonces. No hablo de Valeria, respondió Lucía. Hablo de usted. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Sebastián cerró los ojos. Todo comenzó a encajar. El miedo. El silencio. La culpa enterrada. Lucía, dijo finalmente. Si esto es verdad. Lo es, respondió ella. Y anoche, cuando lo vi en el suelo, entendí que ya no podía seguir callando. En ese instante, la puerta del despacho se abrió bruscamente. Valeria estaba allí. ¿Qué significa todo esto?, preguntó con voz tensa. Lucía la miró sin miedo. Significa que su boda está construida sobre una mentira. Sebastián giró hacia Valeria, con una mirada que ella jamás había visto. Valeria, ¿qué sabes tú de María Hernández? Valeria palideció. Y en ese segundo, Sebastián entendió algo aún peor. La verdad no solo venía del pasado. También estaba a su lado. ¿Te está gustando esta historia hasta ahora? ¿Qué te impactó más de este capítulo, la confesión de Lucía o la reacción silenciosa de Valeria? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. El silencio que se apoderó del despacho fue tan denso que parecía presionar los pulmones de quienes estaban dentro. Nadie se movió. Nadie habló. El reloj antiguo sobre la pared marcaba cada segundo con un tic-tac implacable, como si contara el tiempo que quedaba antes de que todo se derrumbara. Valeria Ríos permanecía de pie junto a la puerta, con una mano aún apoyada en el marco. Su respiración era controlada, pero sus ojos la traicionaban. Ya no había dulzura en ellos. Solo cálculo. Defensa. Miedo. Sebastián Montenegro seguía de pie frente al escritorio, la fotografía aún entre sus dedos. Sus manos temblaban ligeramente. No por debilidad física, sino por el peso de una verdad que se abría paso a golpes, sin pedir permiso. Lucía estaba erguida, aunque por dentro sentía que las piernas podían fallarle en cualquier momento. Había esperado ese instante durante años. Y aún así, no estaba preparada. ¿Qué sabes tú de María Hernández?, repitió Sebastián, esta vez con la voz más baja, pero cargada de una tensión peligrosa. Valeria cerró la puerta detrás de ella con suavidad, como si ese gesto pudiera contener lo que estaba a punto de explotar. No entiendo por qué estamos hablando de una empleada de hace décadas, respondió. Sebastián, acabas de salir del hospital. No es el momento para... Respóndeme, interrumpió él, golpeando el escritorio con la palma de la mano. Valeria dio un leve respingo. Era la primera vez que Sebastián le hablaba así. Lucía observaba cada gesto. Cada palabra confirmaba lo que siempre había sospechado. La conocí, admitió Valeria tras un breve silencio. Como conocí a muchas personas que trabajaron aquí antes de que tú y yo nos conociéramos. Mientes, dijo Lucía, con voz firme. Valeria giró lentamente hacia ella. Ten cuidado con lo que dices, advirtió. Sigues siendo una empleada en esta casa. Lucía no bajó la mirada. Mi madre fue despedida sin explicación cuando quedó embarazada, continuó. Amenazada para que se fuera de Querétaro. Usted lo sabía. Usted fue parte de eso.
Valeria apretó los labios. Eso no es cierto. Sebastián levantó la mano. Basta. Miró a Lucía. Continúa. Lucía respiró hondo. Mi madre me contó que alguien vino a verla. Una mujer elegante. Joven. Le ofreció dinero a cambio de su silencio. Le dijo que si hablaba, perdería todo. Sebastián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Esa mujer? Preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Lucía asintió lentamente. Era Valeria. El aire se volvió irrespirable. Eso es absurdo, exclamó Valeria. Yo era apenas una estudiante en ese tiempo. Sebastián la miró fijamente. Valeria, dime la verdad. Ahora. Ella dudó. Fue un segundo apenas, pero suficiente. Mi familia, empezó. Mi familia siempre estuvo ligada a la tuya. Mi padre trabajó años para los Montenegro. Sabía cosas. Cosas que podían destruirlos. Sebastián frunció el ceño. ¿Qué cosas? Valeria caminó lentamente hacia el escritorio. Tu padre, dijo. Él fue quien quiso silenciar ese asunto. Yo solo, seguí órdenes. Lucía dio un paso adelante. Mi madre murió creyendo que usted era un buen hombre, dijo con la voz quebrada. Y yo crecí creyendo que no tenía derecho a existir. Sebastián cerró los ojos. La culpa, enterrada durante décadas, emergía con una fuerza brutal. Lucía, dijo finalmente. Si eres mi hija. Ella negó con la cabeza. No busco un apellido. Ni dinero. Busco justicia. Y verdad. Valeria soltó una risa nerviosa. ¿Justicia? Repitió. ¿Sabes lo que pasará si esto sale a la luz? La prensa. Los socios. La boda. Todo. Sebastián la miró con una frialdad que jamás había sentido hacia ella. ¿Eso es lo único que te importa? Valeria se quedó en silencio. En ese instante, Sebastián lo entendió todo. Tú nunca me amaste, dijo. Amabas lo que yo representaba. Valeria levantó la barbilla. ¿Y tú? Respondió. ¿Crees que tú eres mejor? Usaste un desmayo para ponerme a prueba. Jugaste con todos. Y gracias a eso, replicó él, descubrí quién eres realmente. Sebastián se volvió hacia Lucía. Voy a hacerme una prueba de ADN, anunció. Y pase lo que pase, esta verdad no volverá a enterrarse. Lucía sintió que las lágrimas finalmente la vencían. Eso es todo lo que pedía, susurró. Valeria dio un paso atrás. Si haces eso, me destruyes. Sebastián la miró por última vez. Te destruiste sola. Esa misma noche, la mansión volvió a llenarse de silencio. Valeria se encerró en su habitación. Lucía regresó a la suya con el corazón en carne viva. Sebastián permaneció despierto en el despacho, mirando la fotografía una y otra vez. Por primera vez en su vida, el hombre más poderoso de Querétaro no sabía cómo comprar una solución. Solo sabía una cosa. La verdad ya había despertado. Y no pensaba volver a dormir. ¿Te está gustando esta historia hasta ahora? ¿Qué te impactó más de este capítulo? ¿La acusación directa contra Valeria o la decisión de Sebastián de buscar la verdad? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. La noche cayó sobre la mansión Montenegro con una pesadez distinta. No era solo la oscuridad habitual, sino una sensación espesa, como si las paredes mismas hubieran escuchado demasiado y ahora guardaran silencio por miedo a hablar. Sebastián Montenegro permanecía solo en el despacho. La lámpara de escritorio iluminaba tenuemente la fotografía que seguía allí, abierta, expuesta, imposible de ignorar. La había mirado tantas veces que cada detalle se había quedado grabado en su mente. El rostro cansado de María Hernández, la fragilidad del bebé en sus brazos, el reflejo del automóvil negro en el vidrio de la ventana. Su automóvil. Cerró los ojos con fuerza. Durante años se había convencido de que su pasado estaba bajo control. De que todo error había sido corregido con dinero, acuerdos y silencios estratégicos. Pero aquella imagen demolía esa ilusión con una crudeza implacable. No puede seguir huyendo, murmuró para sí. Tomó el teléfono y marcó un número que hacía tiempo no usaba. Doctor Salgado, dijo cuando la llamada fue atendida. Necesito una prueba de ADN. Discreta. Inmediata. Colgó sin esperar preguntas. Por primera vez en décadas, Sebastián Montenegro no estaba usando su poder para ocultar algo, sino para enfrentarlo. En el ala de servicio, Lucía estaba sentada en su cama, abrazando sus propias rodillas. Sus manos temblaban levemente.
Hablar había sido más difícil de lo que había imaginado. Mucho más. Pero lo verdaderamente aterrador no era lo que ya había dicho, sino lo que aún estaba por confirmarse. Escuchó pasos en el pasillo y su corazón se aceleró. La puerta se abrió con un golpe suave. Era don Ernesto. El señor Sebastián pidió verte mañana por la mañana, dijo con voz grave. Vendrá un médico. Lucía lo miró, pálida. ¿Para qué? Don Ernesto la observó con una mezcla de tristeza y respeto. Para saber la verdad. Lucía asintió lentamente. Cuando el mayordomo se retiró, ella dejó escapar un sollozo contenido. Se llevó la mano al pecho, como si pudiera sostener el miedo que amenazaba con desbordarla. No importaba el resultado. Nada volvería a ser igual. Valeria Ríos, en cambio, no lloraba. Caminaba de un lado a otro de su habitación con pasos rápidos, nerviosos. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando salidas, estrategias, mentiras posibles. No era una mujer acostumbrada a perder el control. Y esa noche, lo había perdido por completo. Tomó su teléfono y marcó un número. Necesito hablar contigo, dijo apenas contestaron. Ahora. Hizo una pausa. Sí, es urgente. Todo se está saliendo de control. Colgó y se dejó caer sobre la cama. Sus manos apretaron las sábanas con rabia. No dejaré que me lo quiten todo, susurró. No después de tanto. A la mañana siguiente, el sol iluminó la mansión con una calma engañosa. El canto de los pájaros contrastaba brutalmente con la tensión que se respiraba dentro. El doctor Salgado llegó puntualmente. Traía consigo un maletín discreto y una expresión profesional, impenetrable. Sebastián estaba sentado en el comedor, con la espalda recta. Lucía se encontraba frente a él, separada por la larga mesa de madera que ahora parecía una frontera invisible. Esto es voluntario, explicó el médico. Ambos deben firmar su consentimiento. Sebastián tomó el documento sin dudar. Firmó. Lucía sostuvo el bolígrafo unos segundos más. Su mano tembló. Luego, firmó también. Será rápido, añadió el doctor. La aguja pinchó primero el brazo de Sebastián. Él no apartó la mirada de Lucía en ningún momento. Luego fue el turno de ella. Cuando todo terminó, el médico guardó las muestras. Los resultados estarán listos en 48 horas. 48 horas. 2 días que se sentían como una condena. Gracias, dijo Sebastián. El doctor se retiró. Lucía se levantó lentamente. Señor Sebastián, empezó. Pase lo que pase. Lucía, la interrumpió él. No me llames así. Ella lo miró, confundida. Llámame Sebastián. Ese simple gesto la desarmó. Asintió y salió del comedor con el corazón latiéndole con fuerza. Las horas siguientes fueron interminables. Sebastián caminaba por la mansión como un fantasma. Cada rincón le devolvía recuerdos que había enterrado. Promesas que nunca cumplió. Silencios que ahora gritaban. Valeria observaba todo desde la distancia. No se acercaba. No preguntaba. Planeaba. Esa misma tarde, Lucía recibió una llamada inesperada. ¿Lucía Hernández? Preguntó una voz femenina. Sí. Soy Clara Mendoza. Abogada. Lucía frunció el ceño. ¿En qué puedo ayudarla? Tal vez sea yo quien pueda ayudarla a usted. ¿Su madre? María Hernández, fue clienta mía hace muchos años. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Mi madre murió, respondió con voz quebrada. Nunca me habló de ninguna abogada. Porque fue obligada a callar, dijo Clara. Pero dejó documentos. Pruebas. Y una declaración firmada. Lucía cerró los ojos. Quiero verla. Lo sé, respondió la mujer. Y también creo que Sebastián Montenegro debería hacerlo. Lucía colgó con el corazón desbocado. No solo había una verdad biológica esperando confirmarse. Había pruebas. Esa noche, Sebastián y Lucía se encontraron por casualidad en el jardín. El cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban con una indiferencia cruel. Me llamó una abogada, dijo Lucía sin rodeos. Conoció a mi madre. Sebastián la miró con atención. ¿Y qué dijo? Que hay documentos. Testimonios. Que todo esto, no es solo una historia. Sebastián apretó la mandíbula. Entonces Valeria sabía más de lo que admitió. Lucía lo miró. ¿Aún quiere casarse con ella? La pregunta quedó suspendida en el aire. Sebastián tardó en responder. No puedo casarme con una mentira, dijo finalmente. Ni vivir con ella. Lucía asintió.
Por primera vez, no sintió rencor. Solo una tristeza profunda. A 2 días de espera, el teléfono de Sebastián sonó. Ya tengo los resultados, dijo el doctor Salgado. Necesitamos hablar en persona. Sebastián cerró los ojos. Venga a la casa. Colgó y apoyó ambas manos sobre el escritorio. Valeria, desde el pasillo, lo observaba. Sonrió apenas. Y en ese gesto, Sebastián entendió algo aterrador. Ella también sabía lo que venía. ¿Te está gustando esta historia hasta ahora? ¿Qué te genera más tensión, la espera del resultado de ADN o la aparición de nuevas pruebas del pasado? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. La mañana llegó envuelta en una quietud inquietante. No había viento. No había ruido. La mansión Montenegro parecía contener la respiración, como si supiera que aquel día marcaría un antes y un después. Sebastián Montenegro estaba de pie frente a la ventana del despacho. Observaba el jardín sin verlo realmente. Su mente estaba atrapada en una sola palabra: resultado. Nunca, ni siquiera cuando firmó contratos millonarios o enfrentó juicios corporativos, había sentido una espera tan insoportable. Escuchó pasos detrás de él. Ya llegó el doctor, anunció don Ernesto con voz grave. Sebastián asintió lentamente. Que pase. El doctor Salgado entró con el mismo maletín discreto, pero su expresión era distinta. Más seria. Más cargada. Detrás de él, Valeria apareció sin ser invitada. Vestía de blanco, impecable, como si quisiera proyectar pureza. Lucía entró segundos después, dudando, pero decidida. Los 4 quedaron en el despacho. El aire se volvió pesado. Doctor, dijo Sebastián. Díganos. El hombre abrió el maletín, sacó una carpeta sellada y respiró hondo. He verificado los resultados 2 veces, empezó. No hay margen de error. Lucía sintió que las piernas le temblaban. Sebastián apretó los puños. Valeria cruzó los brazos. La prueba de ADN confirma una compatibilidad del 99.8%, continuó. Sebastián Montenegro es el padre biológico de Lucía Hernández. El mundo se detuvo. Lucía llevó una mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Sebastián sintió un golpe seco en el pecho, como si todo el aire hubiera sido expulsado de golpe. Es mi hija, murmuró. Valeria soltó una risa corta, nerviosa. Esto es absurdo, dijo. ¿De verdad esperan que creamos esto así de fácil? El doctor la miró con frialdad. Los resultados son concluyentes. Sebastián dio un paso hacia Lucía. Lucía, yo. Ella levantó la mano. No diga nada todavía, pidió. Por favor. Sebastián se detuvo. Valeria, en cambio, comenzó a caminar por el despacho. Esto no cambia nada, dijo. Nada de lo que construimos juntos. Nada de la boda. Sebastián la miró como si la viera por primera vez. Lo cambia todo. Valeria se giró bruscamente. ¿Vas a destruir tu vida por una historia del pasado? No, respondió él. Voy a reconstruirla. El doctor se aclaró la garganta. Con su permiso, dijo. Ya no soy necesario aquí. Salió del despacho sin mirar atrás. El silencio volvió a caer. Lucía respiró hondo. Mi madre decía que la verdad siempre llega, dijo. Aunque tarde. Sebastián se acercó un poco más. ¿Tu madre? María, ¿cómo era? Lucía lo miró con una mezcla de dolor y ternura. Fuerte. Digna. Murió creyendo que había hecho lo correcto al protegerme. Valeria apretó los dientes. Basta de melodrama, exclamó. Sebastián, piensa con la cabeza. La prensa se enterará. Tus socios se irán. Esto será un escándalo. Sebastián avanzó hacia ella. ¿Sabes qué será el verdadero escándalo? Dijo. Que la mujer con la que iba a casarme ayudó a silenciar a la madre de mi hija. Valeria palideció. Eso no puedes probarlo. Sebastián se volvió hacia Lucía. La abogada. Clara Mendoza, ¿qué encontró? Lucía asintió. Documentos firmados por mi madre. Registros de pagos. Y una grabación. Valeria dio un paso atrás. ¿Una grabación? Lucía sacó su teléfono. Mi madre la guardó durante años. Por miedo. Pero la dejó preparada, por si algún día yo necesitaba defenderme. Presionó reproducir. La voz de María Hernández llenó el despacho, temblorosa pero clara. Me llamo María Hernández. Si alguien escucha esto, es porque ya no estoy.
Me obligaron a irme. Me ofrecieron dinero para callar. La señorita Valeria Ríos vino a verme. Me dijo que si hablaba, me destruirían, y a mi hija también. La grabación terminó. El silencio fue brutal. Valeria se dejó caer en una silla. ¿No entienden?, susurró. Yo solo protegía lo que era mío. Sebastián la miró con una mezcla de decepción y rabia. Nunca fue tuyo. Se volvió hacia Lucía. No puedo cambiar el pasado, dijo. Pero puedo asumirlo. Si tú me lo permites. Lucía lo observó largo rato. No necesito un padre millonario, respondió. Necesito un hombre que no vuelva a callar. Sebastián asintió. Entonces empezaré por decir la verdad. A todos. Valeria se levantó bruscamente. Si haces eso, te demandaré. Haré que pierdas todo. Sebastián no se inmutó. Hazlo. Valeria lo miró con odio. Te arrepentirás. Salió del despacho dando un portazo. Lucía se quedó mirando la puerta cerrada. Nunca pensé que dolería tanto, susurró. Sebastián se acercó, con cautela. Si quieres irte, lo entenderé. Lucía negó con la cabeza. No. Ya no voy a huir. Esa misma tarde, la noticia explotó. Una filtración. Un comunicado. Un apellido histórico manchado por una verdad escondida durante 20 años. Sebastián Montenegro reconocía públicamente a Lucía Hernández como su hija. Los medios estallaron. Valeria desapareció. Y mientras el mundo hablaba, Sebastián y Lucía se sentaron en el jardín, en silencio, compartiendo algo nuevo y frágil. ¿Te quedas?, preguntó él. Lucía miró el cielo. Me quedo, pero no como empleada. Sebastián sonrió, por primera vez sin máscaras. Como mi hija. Ella asintió. Pero ambos sabían que la historia no había terminado. Porque Valeria no era una mujer que aceptara perder. Y la verdad, cuando se dice en voz alta, siempre cobra un precio. ¿Te está gustando esta historia hasta ahora? ¿Qué te impactó más de este capítulo? ¿El resultado del ADN o la grabación que desenmascara a Valeria? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. El sol se había ocultado en Querétaro, dejando la ciudad bajo un manto oscuro, apenas iluminada por los faroles y las luces que salpicaban las calles. La mansión Montenegro, por dentro, parecía un universo aparte, silenciosa, solemne, pero cargada de una tensión imposible de ignorar. Cada paso que se daba resonaba como un eco de lo que había pasado y lo que estaba por venir. Sebastián Montenegro caminaba por los pasillos con un ritmo pausado, pero firme. Su mente era un torbellino de emociones, alivio, culpa, protección y, sobre todo, un deseo incontrolable de enfrentar la tormenta que Valeria había desatado con su mentira y sus secretos. Lucía Hernández lo seguía desde una distancia prudente. No hablaba. No necesitaba hacerlo. Ella lo había visto anoche llorar en silencio ante la fotografía de su madre y el bebé que una vez fue. Y aunque su corazón estaba al borde de romperse por el peso de todo, ahora sentía algo que no había sentido antes, esperanza. Sebastián, dijo Lucía finalmente, rompiendo el silencio. No podemos esperar que todo vuelva a la normalidad de un día para otro. Valeria, ella no se detendrá. Sebastián detuvo su paso. La miró con intensidad. Lo sé, dijo con voz baja. Por eso debemos estar preparados. Esta vez no se trata solo de protegernos a nosotros mismos. Se trata de proteger la verdad. Lucía asintió, apretando sus manos. Entonces, ¿qué haremos? Primero, debemos asegurarnos de que nadie pueda manipular más nuestra historia, respondió él. La verdad ya salió a la luz, pero todavía hay piezas que Valeria puede mover en su beneficio. Mientras tanto, en un lujoso apartamento en el centro de Querétaro, Valeria Ríos caminaba de un lado a otro, ajustando su vestido de noche y revisando su teléfono cada pocos minutos. La filtración de la grabación había desatado un caos en la prensa. Los nombres de los Montenegro y los secretos que llevaba años protegiendo ahora eran noticia internacional. No pueden hacerlo así, murmuró para sí. No puedo permitir que Sebastián y esa mujer tomen todo lo que es mío. Su mirada se detuvo en un sobre negro que había recibido esa mañana. No tenía remitente, pero sabía perfectamente quién lo había enviado, su familia. Dentro, había instrucciones y contactos para abogados y periodistas dispuestos a manipular la verdad. Era una oportunidad de oro, pero también un juego peligroso. Si pierdo, perderé todo, dijo en voz baja, acariciando la fotografía de Sebastián y ella juntos. Y no puedo perder.
Sus labios se tensaron, y por primera vez, su miedo se transformó en algo más oscuro, venganza. De vuelta en la mansión, Sebastián y Lucía se encontraban en la biblioteca, revisando los documentos que Clara Mendoza había enviado. Habían registros financieros, cartas, contratos y, sobre todo, pruebas de las amenazas que Valeria había hecho a María Hernández años atrás. Cada hoja que leían reforzaba lo que ya sabían, no se trataba solo de un desmayo, ni de secretos menores. Valeria había construido su camino a base de manipulación y miedo. Esto es más grande de lo que imaginé, dijo Sebastián, tomando una carta amarillenta. Mi padre sabía todo y aún así permitió que esto ocurriera. Lucía frunció el ceño. No podemos culparlo a él ahora, respondió. Él no tomó las decisiones, tú eres el presente. Y ahora es tu turno de corregirlo. Sebastián la miró con gratitud, pero también con un peso que no podía ocultar. Sí, murmuró. Pero no será fácil. Valeria no dejará que la verdad la destruya sin pelear. Lucía asintió. Entonces debemos estar preparados para cualquier cosa. Esa misma noche, Sebastián decidió actuar. Convocó a todos los empleados de confianza a una reunión privada. En el gran salón, las luces bajas creaban un ambiente serio. Nadie hablaba. Todos sabían que algo importante estaba por suceder. Gracias por venir, dijo Sebastián. La verdad sobre mi familia ha salido a la luz. Algunos secretos que han protegido por años ya no pueden mantenerse ocultos. Pero aún hay quienes intentarán manipularla. Los empleados intercambiaron miradas. Valeria Ríos, continuó Sebastián. Está intentando proteger sus intereses a cualquier costo. Pero no vamos a permitir que lastime a nadie más ni que destruya nuestra historia. Lucía permanecía al lado de Sebastián, firme, observando cómo su padre finalmente asumía un rol protector, diferente al hombre distante que había conocido toda su vida. Tenemos que mantenernos unidos, dijo. Y debemos actuar con inteligencia, no con miedo. Un murmullo de asentimiento recorrió la sala. Mientras tanto, Valeria no se quedaba de brazos cruzados. Esa noche, envió mensajes encriptados a varios medios de comunicación, insinuando que la historia de Lucía y Sebastián era un montaje, una estrategia para ganar simpatía y dinero. Sus palabras eran precisas, frías y calculadas, buscando sembrar duda y confusión. Si no pueden con la verdad, creen que pueden manipular la percepción, dijo para sí. Pero yo sí puedo. El teléfono vibró. Un mensaje nuevo, no estás sola. Tu plan funcionará. Valeria sonrió, segura de que su red de contactos estaba lista para actuar. De vuelta en la mansión, Lucía y Sebastián pasaron horas revisando cada detalle de los documentos de Clara Mendoza. Cada palabra, cada firma, cada fecha les ofrecía un mapa del pasado y del presente. Sabían que, aunque los resultados del ADN y la grabación los respaldaban, Valeria tenía recursos para seguir jugando con la verdad. No podemos subestimarla, dijo Sebastián. Ella conoce todos los rincones de esta casa, y lo que más temo, es que esté dispuesta a todo. Lucía lo miró con determinación. Entonces no lo haremos solos. Vamos a buscar aliados. Personas de confianza. Amigos que sepan la verdad y que puedan ayudarnos a protegerla. Sebastián asintió lentamente. Sí, dijo. Es hora de formar un plan. Pero esta vez, no habrá errores. Esa noche, mientras la mansión dormía, Sebastián no pudo conciliar el sueño. Caminaba por los pasillos oscuros, recordando la risa nerviosa de Valeria, la desesperación contenida de Lucía y, sobre todo, la voz de su madre, María Hernández, que aún parecía resonar en su memoria, la verdad siempre llega. Se detuvo frente a la fotografía de Lucía y él, tomada hace décadas, y sintió un nudo en la garganta. Había perdido mucho tiempo. Había permitido que el pasado dictara su presente. Pero ya no más. Lucía, susurró. Esta vez, protegeré la verdad. Pase lo que pase. Mientras Sebastián se preparaba para enfrentar a Valeria, ella trazaba su estrategia desde su apartamento. Cada contacto, cada mensaje, cada amenaza estaba cuidadosamente calculada. Sabía que Sebastián y Lucía no serían fáciles de vencer, pero también sabía que estaba acostumbrada a luchar sola. El contraste entre ellos era evidente, Sebastián y Lucía con la verdad de su lado, unidos por sangre y justicia, Valeria con el miedo y la manipulación, tratando de mantener su poder y su mentira. La ciudad de Querétaro parecía tranquila, pero ambos bandos sabían que la tormenta estaba por estallar. En los días siguientes, se produjo un movimiento sutil pero poderoso.
Sebastián contactó a amigos cercanos, periodistas honestos y aliados legales para asegurar que la historia se contara con la verdad intacta. Cada reunión era estratégica, cada palabra cuidadosamente medida. Lucía estaba a su lado, aprendiendo, participando, tomando fuerza. Valeria, mientras tanto, comenzó a sentir que sus recursos no eran suficientes. La evidencia que Lucía y Sebastián tenían, combinada con la fuerza de la verdad, comenzaba a asfixiarla. No puede ser tan fácil, murmuró. Debo encontrar otra manera. Pero, por primera vez, la certeza de su poder comenzó a temblar. ¿Te está gustando esta historia hasta ahora? ¿Qué te impacta más de este capítulo? ¿La unión entre Sebastián y Lucía o la estrategia calculada de Valeria para recuperar el control? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. La mansión Montenegro amaneció cubierta por una niebla ligera que se deslizaba entre los jardines perfectamente cuidados. Era una mañana que parecía tranquila, pero dentro de sus muros, la tensión era palpable. Sebastián Montenegro estaba sentado en el despacho, revisando los últimos documentos que Clara Mendoza había enviado. Cada hoja, cada carta, cada recibo era un testimonio de los años de silencio, manipulación y mentiras que habían rodeado la vida de su hija Lucía. Lucía se encontraba a su lado, con los ojos fijos en las páginas. No hablaban mucho. No hacía falta. Cada palabra escrita era suficiente para sentir el peso de un pasado que había tratado de permanecer oculto. Sebastián, dijo finalmente ella, cada documento confirma lo que sospechábamos. Valeria manipuló todo, desde la relación de tu padre hasta nuestra familia. Él asintió lentamente, con el ceño fruncido. Y lo peor, murmuró, es que ella no se detendrá hasta que lo consiga todo. No podemos subestimarla. Lucía tomó una profunda bocanada de aire, recordando la frialdad de Valeria, la manera en que había sonreído mientras la grabación de su madre se difundía. Era evidente que había aprendido a usar la mentira como un arma, y ahora estaba lista para emplearla de nuevo. Debemos preparar un plan, dijo Sebastián. Pero esta vez, uno que no permita errores. Mientras tanto, Valeria Ríos observaba la mansión desde su lujoso apartamento. Tenía frente a sí varios documentos, recortes de prensa, correos electrónicos y fotografías. Cada pieza del rompecabezas estaba destinada a sembrar confusión y temor, y ella sabía cómo usarlas para manipular la percepción pública. Si Sebastián y su hija creen que tienen el control, murmuró con una sonrisa fría, es porque aún no conocen todo. Sus dedos jugaron con una fotografía de Sebastián y Lucía juntos, sonriendo, felices. La guardó lentamente en su bolso, como si tocarla fuera suficiente para recordar lo que estaba en juego. Su plan era simple, crear caos, sembrar duda y asegurarse de que nadie creyera completamente en la historia de Sebastián y Lucía. Cada paso debía ser calculado, cada movimiento predecible. Pero Valeria era experta en camuflar la verdad detrás de sonrisas y palabras suaves. Ese día, Sebastián convocó a Lucía y a los empleados de confianza a una reunión urgente en el salón principal. Todos estaban atentos, conscientes de la gravedad de la situación. Valeria no se detendrá, comenzó Sebastián. Intentará desacreditarnos, manipular la información, y posiblemente involucrar a la prensa. Debemos actuar con inteligencia y rapidez. Lucía asintió, respirando profundamente. Tenemos aliados, continuó Sebastián. Personas de confianza, periodistas honestos y abogados que nos protegerán. Pero necesitamos actuar como un frente unido. Nadie puede dudar ni retroceder. Uno de los empleados, un joven llamado Ricardo, habló con voz temblorosa. ¿Qué podemos hacer exactamente, señor? Sebastián lo miró con firmeza. Debemos recopilar toda evidencia posible, confirmar la veracidad de cada documento y prepararnos para responder ante cualquier ataque de Valeria. No se trata solo de defendernos, se trata de proteger la verdad. Lucía miró alrededor del salón, observando los rostros tensos. Sabía que no todos confiaban plenamente en ella, pero el simple hecho de que Sebastián los guiara con determinación les daba esperanza. Mientras la mansión se preparaba para la batalla silenciosa que se avecinaba, Valeria ejecutaba su plan desde fuera. Envió mensajes anónimos a periodistas, insinuando que la historia de Sebastián y Lucía era un montaje. Cada palabra estaba cuidadosamente redactada para sembrar duda y miedo, y rápidamente comenzó a generar confusión en los medios. No pueden ganar, susurró Valeria mientras observaba las respuestas en la pantalla de su computadora. Nunca podrán. Sin embargo, a pesar de su confianza,
un pensamiento la hizo titubear: Sebastián no estaba solo. Lucía estaba a su lado, y la verdad tenía un peso que ninguna mentira podía ignorar. Esa noche, Sebastián y Lucía se encontraron en el jardín, donde la luz de la luna dibujaba sombras largas sobre los senderos de piedra. No podemos subestimar a Valeria, dijo Sebastián, mirando el horizonte. Cada movimiento suyo es calculado, pero también predecible. Lucía asintió. Entonces debemos adelantarnos a ella. No esperar a que haga su jugada. Exactamente, respondió Sebastián. Prepararemos nuestra estrategia. Documentos, pruebas, testimonios. Todo debe estar listo para cualquier momento. El silencio se apoderó del jardín por un instante, roto solo por el sonido de las hojas moviéndose con el viento nocturno. Ambos sentían el peso de la responsabilidad. No era solo una cuestión de poder o dinero, era una cuestión de justicia y verdad. A la medianoche, un golpe inesperado sacudió la mansión. La alarma silenciosa se activó y varios guardias corrieron hacia la entrada. Sebastián y Lucía bajaron al vestíbulo, donde descubrieron que alguien había intentado entrar por la puerta trasera. ¿Qué quieren ahora?, preguntó Sebastián, con la voz cargada de tensión. Lucía miró hacia la oscuridad fuera de la mansión. Valeria, dijo con certeza. No puede estar aquí, pero intentó algo. Los guardias aseguraron la casa, mientras Sebastián respiraba con dificultad. Sabía que la venganza de Valeria no tardaría en llegar, y que cualquier descuido podía ser fatal. Tenemos que estar preparados para todo, dijo Sebastián a Lucía. Incluso para lo que no podemos prever. Ella asintió. No nos detendremos, murmuró. La verdad es más fuerte. Durante los días siguientes, la tensión creció. Sebastián y Lucía revisaban cada documento, preparaban comunicados, y contactaban a aliados estratégicos. Cada movimiento de Valeria era monitoreado, cada acción suya respondida con rapidez y precisión. Pero la mujer no era fácil de predecir, sus métodos eran inteligentes y despiadados. Una mañana, un paquete anónimo llegó a la mansión. Lucía lo abrió con cautela, encontrando fotografías comprometedoras de Sebastián y Valeria de años atrás, acompañadas de notas amenazantes. Esto es solo el comienzo, dijo Sebastián al ver las imágenes. Ella no se detendrá hasta que crea que ha ganado. Lucía lo miró con determinación. Entonces nosotros tampoco nos detendremos, respondió. Y esta vez, no será solo con pruebas. Será con estrategia y unidad. Mientras Valeria preparaba su próximo movimiento, Sebastián y Lucía consolidaban su alianza con aliados legales y periodistas honestos. Cada documento, cada evidencia, cada testimonio era analizado meticulosamente para anticipar los ataques de Valeria. Sabían que la batalla estaba lejos de terminar, pero ahora tenían algo que ella no podía destruir, la verdad y la unión entre padre e hija. La noche cerró el capítulo con una tensión palpable en el aire. Sebastián y Lucía se sentaron en el despacho, exhaustos pero firmes, conscientes de que la tormenta que se avecinaba sería la prueba definitiva de su fuerza y determinación. ¿Te está gustando esta historia hasta ahora? ¿Qué te impacta más de este capítulo, la intrusión de Valeria o la estrategia de Sebastián y Lucía para proteger la verdad? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. La madrugada en Querétaro era fría, pero la mansión Montenegro estaba más helada aún por la tensión que impregnaba cada habitación. Sebastián Montenegro no había dormido. Caminaba por el despacho como un hombre perseguido por fantasmas del pasado y por la amenaza latente de Valeria. Cada sonido, cada sombra proyectada por la luz de la luna, lo hacía girar con rapidez, temiendo lo que podría encontrar. Lucía Hernández lo observaba desde la puerta, abrazando sus propios brazos. Sabía que él estaba tenso, y lo entendía. Todo lo que habían vivido en las últimas semanas había removido los cimientos de sus vidas, el ADN confirmado, la grabación de su madre, las amenazas veladas de Valeria, todo. Sebastián, dijo Lucía con suavidad, no podemos seguir así. Necesitamos un plan definitivo. No solo para defender la verdad, sino para cerrar este ciclo de una vez por todas. Él se detuvo y la miró. Sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio, ira y determinación. Tienes razón, dijo con voz grave. Valeria no se detendrá hasta que crea que nos ha destruido. Pero esta vez la sorprenderemos. Mientras tanto, Valeria Ríos estaba en su apartamento, observando las noticias en la televisión. Su rostro permanecía impasible mientras los reportajes mostraban la declaración pública de Sebastián Montenegro reconociendo a Lucía como su hija.
La ciudad estaba dividida, algunos celebraban la justicia, otros dudaban de la veracidad de la historia. No pueden hacerlo tan fácil, murmuró Valeria, cerrando el control remoto con fuerza. Sebastián cree que tiene el control, pero no sabe lo que aún puedo hacer. Sus dedos se deslizaron por un sobre negro que había preparado. Dentro, había documentos y fotografías que podían sembrar dudas sobre la relación de Sebastián y Lucía, cuestionar su legitimidad y convertir la verdad en un arma en su contra. Si no puedo ganar con la mentira, dijo, entonces usaré el miedo. Esa misma tarde, Sebastián y Lucía se reunieron con Clara Mendoza y su equipo legal en la biblioteca de la mansión. Cada documento, cada evidencia, cada testimonio se analizaba minuciosamente. No podían permitir ni un solo error. Valeria intentará cualquier cosa, dijo Clara, ajustándose los lentes. Debemos anticiparnos a sus movimientos y tener todas nuestras defensas listas. Lucía asintió. Ya no se trata solo de mí o de Sebastián, dijo. Se trata de justicia. Y esta vez, no habrá secretos que nos detengan. Sebastián cerró los ojos por un momento, respirando profundo. Sabía que enfrentar a Valeria significaba no solo lidiar con su engaño, sino también con todo lo que había sido ocultado por décadas. Entonces es hora de actuar, dijo finalmente. No podemos esperar a que ella decida el próximo movimiento. Mientras planificaban, un ruido fuerte los sobresaltó. Ricardo, uno de los empleados de confianza, apareció con una expresión alarmada. Señor, dijo, alguien ha ingresado al jardín trasero. Parece que, alguien intentaba entrar en la casa. Sebastián se levantó de inmediato. Lucía lo siguió. Ambos caminaron hacia la puerta principal mientras los guardias aseguraban el perímetro. Afuera, la luz de la luna iluminaba huellas frescas sobre la tierra húmeda del jardín. Valeria, susurró Lucía. No puede ser otra persona. Sebastián asintió, con el rostro tenso. Está buscando debilitarnos. Pero esta vez, no lo logrará. Esa noche, Sebastián y Lucía decidieron actuar. Utilizando contactos estratégicos, organizaron una reunión privada con varios periodistas de confianza. La idea era clara, difundir la verdad antes de que Valeria pudiera manipular la información. Debemos mostrarles pruebas irrefutables, explicó Sebastián. Documentos, grabaciones, testimonios. Todo. Lucía tomó su teléfono y comenzó a mostrar fragmentos de la grabación de su madre. La voz de María Hernández llenó la sala, temblorosa pero clara. Me llamo María Hernández. Fui obligada a callar. La señorita Valeria Ríos me ofreció dinero y amenazas para silenciarme. No permitas que oculten la verdad. Los periodistas tomaron notas frenéticamente, grabando cada palabra. La atmósfera estaba cargada de emoción, tensión y expectativa. Esto será decisivo, dijo uno de ellos. La gente necesita saberlo. Mientras tanto, Valeria estaba al tanto de cada movimiento. Sus contactos le informaron que un grupo de periodistas se dirigía a la mansión para obtener la versión oficial de la historia. Su furia creció. No podía permitir que Sebastián y Lucía consolidaran su verdad ante la opinión pública. No pueden robarme esto, dijo con voz helada. No sin pagar el precio. Preparó un plan de ataque mediático, rumores, fotos manipuladas, correos electrónicos falsos. Su objetivo era sembrar caos y duda antes de que la verdad pudiera afianzarse. La tensión llegó a su punto máximo cuando un mensajero llegó a la mansión con un sobre sin remitente. Lucía lo abrió con cuidado y encontró fotografías de ella con Sebastián, pero alteradas digitalmente para sugerir una relación inapropiada. Valeria, dijo Sebastián, observando las imágenes. Esto no es solo manipulación. Es un ataque directo a nuestra reputación. Lucía respiró hondo. Entonces debemos responder con más verdad. No con miedo, sino con evidencia. La noche continuó con reuniones estratégicas, discusiones sobre cada detalle de la historia y preparación de declaraciones públicas. Sebastián y Lucía sabían que Valeria no se detendría. Cada movimiento suyo estaba calculado, cada acción medida. Pero esta vez, la verdad y la justicia estaban de su lado. No podemos permitir que el pasado controle nuestro presente, dijo Sebastián. Cada paso que demos debe acercarnos a la victoria, no al caos. Lucía asintió, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Sabía que enfrentarse a Valeria significaba abrir heridas del pasado, pero también significaba reclamar lo que les pertenecía por derecho, la verdad, la justicia y la oportunidad de vivir sin secretos. A medida que la madrugada se acercaba,
la mansión Montenegro estaba en silencio, pero no en paz. Sebastián y Lucía permanecieron despiertos, revisando documentos y estrategias, conscientes de que la tormenta que Valeria había desatado estaba lejos de terminar. El futuro era incierto, pero algo estaba claro, la verdad estaba despertando, y con ella, el poder de enfrentar a Valeria de frente. ¿Te está gustando esta historia hasta ahora? ¿Qué te impacta más de este capítulo? ¿La intrusión de Valeria en la mansión o la estrategia de Sebastián y Lucía para proteger la verdad ante los medios? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. El amanecer en Querétaro llegó con un cielo despejado, pero dentro de la mansión Montenegro la atmósfera era todo menos tranquila. Los últimos días habían sido una batalla silenciosa entre Sebastián, Lucía y Valeria. La ciudad estaba pendiente de cada noticia, cada filtración, cada declaración. La verdad y la mentira se enfrentaban en un duelo implacable, y aquel día marcaría quién saldría victorioso. Sebastián Montenegro estaba de pie frente al ventanal del despacho principal, observando los jardines con el ceño fruncido. La tensión acumulada de semanas le pesaba en los hombros, pero también le daba una fuerza que no había sentido antes. Lucía estaba a su lado, firme, decidida, y él sabía que juntos podían enfrentar cualquier desafío. Hoy termina, dijo Sebastián con voz firme. No podemos dejar que Valeria siga manipulando la verdad. Lucía lo miró, consciente de la magnitud de lo que se avecinaba. ¿Estás listo para enfrentarte a ella de frente?, preguntó. Más que nunca, respondió Sebastián. Esta vez, no habrá secretos, ni mentiras. La verdad debe prevalecer, sin importar el costo. Mientras tanto, Valeria Ríos estaba en su apartamento, rodeada de documentos y fotografías manipuladas digitalmente. Cada imagen, cada mensaje, cada amenaza estaba destinada a sembrar confusión y miedo. Pero a medida que revisaba los informes de sus contactos en los medios, comenzó a sentir que la marea se le escapaba de las manos. No puede ser, murmuró. Están organizados, saben exactamente qué hacer. Esto no estaba en mis planes. Sus dedos jugaron con un sobre negro que contenía la última pieza de su estrategia, pruebas falsas, correos electrónicos manipulados, y un plan para desacreditar públicamente a Lucía y Sebastián. Pero algo en su interior le decía que esta vez la verdad tenía un poder que ella no podía controlar. Esa mañana, Sebastián y Lucía se reunieron con Clara Mendoza y los periodistas de confianza. El plan era claro, una conferencia de prensa para exponer toda la verdad, respaldada con documentos, grabaciones y testimonios. No habría espacio para dudas ni manipulaciones. Debemos ser claros y contundentes, dijo Sebastián. Mostrar cada evidencia, explicar cada detalle, y dejar que la justicia y la verdad hablen por sí mismas. Lucía asintió. No podemos dejar que Valeria nos intimide, dijo. Esta es nuestra oportunidad de cerrar el ciclo. Clara revisó los documentos una última vez. Todo está en orden, aseguró. No hay margen de error. La historia será sólida y veraz. Mientras los preparativos continuaban, Valeria decidió intervenir directamente. Llegó a las inmediaciones de la mansión con un plan desesperado: irrumpir en la conferencia antes de que comenzara y sembrar caos. Su corazón latía con fuerza, sabía que estaba arriesgando todo, pero también que no podía dejar que Sebastián y Lucía consolidaran la victoria. Los guardias de la mansión la interceptaron antes de que pudiera acercarse al salón principal. Valeria intentó argumentar, manipular, sobornar, pero todo fue en vano. La seguridad estaba preparada, y no habría manera de que interfiriera. No pueden detenerme, susurró entre dientes mientras era retirada. Esto aún no termina. La conferencia comenzó puntualmente. Sebastián y Lucía se presentaron frente a los periodistas, con Clara Mendoza a su lado. La tensión en la sala era palpable. Cada cámara, cada grabadora, cada ojo estaba atento a lo que sucedería. Sebastián tomó la palabra primero. Gracias por estar aquí, dijo con voz firme. Hoy no solo hablo como empresario, sino como padre. La verdad sobre mi familia ha salido a la luz, y es mi responsabilidad presentarla con claridad y justicia. Lucía intervino, mostrando la grabación de su madre y explicando cada documento que corroboraba la historia. Los periodistas tomaban notas frenéticamente, registrando cada palabra, cada prueba, cada declaración. Mi madre fue obligada a callar, dijo Lucía. La señorita Valeria Ríos ofreció dinero y amenazas para silenciarla. Hoy, la verdad ya no puede ser ocultada. El murmullo en la sala se convirtió en un silencio solemne.
La evidencia era irrefutable, y la claridad en sus palabras dejaba poco espacio para la manipulación. Mientras tanto, Valeria observaba desde lejos, siguiendo la transmisión en vivo. Su rostro reflejaba una mezcla de furia y desesperación. Cada palabra de Sebastián y Lucía desarmaba su estrategia. Cada prueba mostraba la magnitud de sus mentiras. «Esto no puede estar pasando», murmuró. «No puedo perder, no así». En su desesperación, tomó su teléfono y envió mensajes amenazantes a varios contactos, intentando aún manipular la percepción pública. Pero la verdad ya estaba consolidada, y la reacción de la gente era clara: apoyo, empatía y reconocimiento hacia Sebastián y Lucía. La conferencia continuó, y Sebastián tomó un momento para dirigirse directamente a Valeria, aunque no estaba presente físicamente. «Valeria», dijo con voz firme. «Esta historia no trata de destruirte. Trata de proteger la verdad, la justicia y a quienes fueron silenciados por tus acciones. Hoy, tienes la oportunidad de elegir entre seguir en la mentira o aceptar la verdad». El silencio que siguió fue casi absoluto. La sala absorbía cada palabra, y los periodistas comprendieron que lo que veían no era solo una declaración, sino un acto de justicia. Lucía se acercó a su padre y lo tomó de la mano. «Estamos juntos en esto», dijo. «No hay vuelta atrás». Sebastián la miró, con los ojos brillantes de emoción y determinación. «Siempre», respondió. «Y esta vez, nadie podrá separarnos». Esa misma tarde, Valeria recibió noticias devastadoras. Sus contactos en los medios no pudieron manipular la historia, la evidencia presentada era irrefutable, y la opinión pública estaba del lado de Sebastián y Lucía. «No puede ser», susurró. «Esto no estaba en mis planes». Pero ya era demasiado tarde. La verdad había triunfado. Al anochecer, la mansión Montenegro celebró su primera noche de paz en semanas. Sebastián y Lucía caminaron por los jardines, sintiendo la brisa fresca en sus rostros y la sensación de libertad tras meses de tensión y secretos. «Nunca imaginé que sería tan difícil», dijo Lucía. «Pero valió la pena». Sebastián sonrió, abrazándola. «La verdad siempre encuentra su camino», dijo. «Y nosotros hemos demostrado que ningún secreto ni mentira puede destruir lo que es real». Lucía lo miró, emocionada. «¿Crees que todo terminó?», preguntó con un hilo de duda en la voz. Sebastián la miró con certeza. «La verdad siempre nos dará fuerza. Pase lo que pase, siempre estaremos juntos». Mientras tanto, Valeria desapareció de la ciudad, consciente de que su imperio de mentiras había colapsado. La ciudad hablaba de la valentía de Lucía, de la justicia que Sebastián defendía y de la caída de una mujer que creyó que la mentira podía superar a la verdad. En la mansión, Sebastián y Lucía cerraron la puerta de su despacho, dejando atrás años de secretos, amenazas y mentiras. Ahora solo quedaba el futuro, un futuro construido sobre la verdad, la justicia y el vínculo irrompible entre padre e hija. Esa noche, bajo un cielo estrellado, Sebastián y Lucía se sentaron juntos en el jardín, contemplando el horizonte. No necesitaban palabras, la paz, el amor y la justicia los rodeaban. «Lo logramos», susurró Lucía. «Por fin». Sebastián la abrazó con fuerza. «Sí», dijo. «Y esta vez, nada ni nadie podrá separarnos». La mansión Montenegro volvió a brillar, no por las luces ni las fiestas, sino por la verdad que finalmente había salido a la luz, y por la certeza de que la justicia siempre encuentra su camino. ¿Te emocionó esta historia hasta el final? Después de tantos secretos, traiciones y revelaciones, ¿qué fue lo que más te impactó? La valentía inquebrantable de Lucía y Sebastián enfrentando a Valeria, su determinación para proteger la verdad, o la manera en que finalmente las mentiras y manipulaciones fueron desenmascaradas, dejando todo al descubierto? Cada momento de esta historia estuvo lleno de tensión, intriga y emociones intensas. Queremos saber tu opinión. ¿Qué escena te conmovió más? ¿Cuál te hizo sentir más indignación? ¿Y cuál te llenó de esperanza? Tu participación es muy importante para nosotros. Si esta historia te emocionó, te hizo vibrar y conectar con cada personaje, deja tu like, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias dramáticas y sorprendentes, y comenta desde donde estás viendo este video. Nos encanta conocer a nuestra audiencia y sentir cómo cada historia conecta con ustedes en diferentes lugares del mundo. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia inolvidable. Recuerda que, por más que la mentira trate de ocultarse, la verdad siempre encuentra su camino, iluminando la justicia y los lazos que realmente importan.